encontrar la palabra exacta, que eso es lo que nos va a permitir comunicar bien, y de eso vamos a aprender en los próximos minutos con Daniel Rodríguez, director adjunto del Instituto de Comunicación Empresarial. ¿Qué tal, Daniel? Muy bien, encantado de hablar de comunicación con vosotros, Judith, en Gestiona Radio. Muy buenos días. Pues hoy además vamos a hablar de herramientas de las que hacemos uso cuando queremos, por ejemplo, hacer una presentación en una convención o, por ejemplo, en un evento corporativo. Tenemos que presentar algo en nuestra empresa, ¿no? Que solemos prepararnos la intervención y solemos utilizar ciertas herramientas como, por ejemplo, el PowerPoint, ¿no? Que es el protagonista de los próximos minutos. ¿Es más eficaz realmente para un profesional que habla en público utilizar el PowerPoint como estamos diciendo, hacer uso de esa herramienta, Daniel? No siempre es más eficaz. Decía un político catalán, Antoni Subirà, que el PowerPoint es la muerte de la oratoria. Así que, hombre, no sé si llega a ser la muerte de la oratoria, pero sí nosotros recomendamos que haya un uso adecuado del PowerPoint más que un abuso, que es lo que nosotros solemos detectar en muchas presentaciones en el ámbito profesional. Un uso muy adecuado, porque sé que es verdad que puede resultar muy útil tanto el PowerPoint como el Prezi, sí, a ver si lo he dicho bien, ¿no? Que es parecido al PowerPoint pero más dinámico, por así decirlo. Sí, genera una animación, genera un elemento de zoom, de enfoque, de acercamiento a la información y genera movimiento, genera más animación. Es verdad que el PowerPoint ha servido para que muchas personas puedan hablar en público, es decir, que les ha animado a hablar en público y les ha ayudado a organizar la información. Lo que ocurre es que, como en algunos casos ocurre, la tecnología tiene un efecto perverso y, en nuestra opinión, se está produciendo un abuso del PowerPoint, un exceso de la utilización del PowerPoint, que lo que hace es perder liderazgo o restar liderazgo a la persona que habla. Entonces el PowerPoint se convierte en un protagonista y el orador ya no tiene ese liderazgo comunicativo. Tenemos que decir que la capacidad para persuadir de una persona es superior a la de un PowerPoint. Así que refugiarnos en el PowerPoint, pensar que el PowerPoint nos va a salvar, pues probablemente no sea lo mejor que podemos hacer, sino que lo que tenemos que hacer es entrenar la habilidad de comunicación. Entonces, por así decirlo, no es imprescindible el PowerPoint, y a lo mejor el problema es eso, que hay gente que sí que lo considera imprescindible, y ¿qué es lo que pasa? Que estas cosas pueden fallar a veces, ¿verdad? Además de que pueden... No siempre funcionan. Nuestra capacidad de hablar, nuestra capacidad de comunicar no falla nunca, porque realmente somos nosotros, pero un PowerPoint igual sí. Puede fallar. Yo he visto a personas, he tenido la oportunidad de ver a personas de muchísima solvencia intelectual y profesional ponerse muy nerviosas antes de hablar en público porque no funciona el PowerPoint o porque el sistema no es compatible, ¿no? Al final yo creo que lo que tenemos que entrenar es la capacidad para hablar en público y buscar un equilibrio en el que el PowerPoint nos sirva de complemento, ilustre la intervención, enriquezca la intervención. Nosotros decimos que si hay algo que puedes explicar con palabras, es mejor que no lo pongas en una transparencia. Lo que pasa es que, claro, si te pones a pensar, prácticamente todo lo podemos explicar con palabras. Así que, al final, lo que vamos haciendo es reducir el uso de transparencias, aligerar el contenido de las transparencias y realmente dejar aquellas transparencias que generen un elemento emocional, que generen un impacto o que, por su carga de información, ayuden a comprender el mensaje. Por tanto, no es imprescindible utilizar PowerPoint para hablar con eficacia en público. Nos quedamos con ese mensaje. Si no me equivoco, Daniel, a vosotros en el ICE las empresas os piden que analicéis intervenciones de sus directivos que usan precisamente el PowerPoint. ¿Cuál es vuestra valoración? El diagnóstico que hacemos es que hay un exceso de la utilización del PowerPoint. Es decir, que en la línea de lo que estábamos comentando, hay muchas personas que han empezado a hablar en público y han dado ese paso, que es loable, utilizando el PowerPoint, pero luego se ha convertido en una especie de yugo atado al cuello. Acaban dependiendo del PowerPoint, es el PowerPoint el que manda. El diagnóstico es que hay presentaciones que son muy extensas desde el punto de vista del contenido que se plasma en el PowerPoint. Es decir, que, por ejemplo, hay personas que hablan 10 minutos y tienen 20 transparencias de PowerPoint, con lo cual quiere decir que tienes que poner 2 transparencias en algunos casos por minuto. También tenemos que reflexionar en relación a que una persona que está leyendo un PowerPoint tiene dificultad para escuchar a la persona que además también está hablando a medida que presenta el PowerPoint. Así que una persona que lee
tiene dificultades para escuchar. Y además, si eres hombre que no puedes hacer dos cosas a la vez, Pues todavía se complica la cosa. Se complica más la cosa. Además, no sé si las empresas son conscientes de ello y os han pedido ayuda para precisamente, decías tú, este es el diagnóstico, pues cuál es la solución, ¿no? Para que ayudéis a esa solución. Sí, recuerdo, por ejemplo, que en alguna ocasión nos han permitido, a través de un acuerdo de confidencialidad, presenciar distintas reuniones y distintas jornadas. Y el diagnóstico era que al final, cuando usan PowerPoint, parece que tienes que de alguna manera rellenar la intervención y dar más información que a lo mejor la que era la adecuada. Nosotros, después de haber hecho este análisis, llegamos a la conclusión de que todo lo que estaban contando y trasladando distintas personas a lo largo de un día, a lo largo de un foro, en distintas reuniones, se podía hacer de una manera mucho más resumida, de una manera más concisa. Así que al final hay un elemento, como siempre, de productividad y de rentabilidad. Si puedes contar algo en menos tiempo, ¿por qué vas a tener que utilizar más tiempo y tratar de rellenar una presentación a lo mejor con información que es complementaria y que no es primordial? Y no sé si todo esto depende un poco también de los sectores, si hay sectores pues que están más habituados a ese tipo de presentaciones con PowerPoint o se da en todos por igual. Nosotros en el Instituto de Comunicación Empresarial tenemos la oportunidad de trabajar con empresas de todos los sectores y de distintas dimensiones, multinacionales, empresas pequeñas y también profesionales y directivos. Se da en todos los sectores. Lamentablemente hay un abuso del uso del PowerPoint en todos los sectores. Y además yo creo que hay una falsa creencia de que para hablar en público es imprescindible tener un PowerPoint con mucha información, con muchos datos, con mucha, en algunos casos en el ámbito científico, con mucha literatura científica. Y al final lo que importa es la capacidad de generar credibilidad y confianza de un orador, no de un PowerPoint. Estamos en una radio económica, en Gestiona Radio. Voy a aprovechar para preguntarte, Daniel, ¿qué recomiendas a la hora de presentar unas cuentas, unos resultados empresariales, financieros? El otro día estábamos entrenando con una directora financiera que tenía que hacer una intervención en un foro internacional, tenía que contar los resultados financieros del ejercicio y, lógicamente, parece razonable pensar que un PowerPoint tiene esa capacidad para mostrar gráficos y datos. Lo que hicimos fue buscar ese equilibrio que mencionábamos al principio y lo que hicimos fue recomendarle que aligerara, en primer lugar, el número de transparencias de PowerPoint. En segundo lugar, que, por ejemplo, en las gráficas que a lo mejor se remontaban a 10 años atrás, las acortara, porque lo que estaba ocurriendo es que en una misma gráfica había tantísima información que realmente requeriría ese informe prácticamente 5 minutos para comprenderlo, ¿no? Y digo ese informe porque uno de los errores que se suelen cometer es que se elabora un informe financiero y una vez que está elaborado ese informe financiero, que probablemente está hecho también en PowerPoint, es el que se proyecta en el evento. Y nosotros distinguimos entre un informe financiero que tú has elaborado y que puedes entregar por escrito y lo que tú difundes, lo que tú proyectas, lo que tú compartes. Es decir, que lo que tú difundes y compartes debe de ser más conciso, debe de ser más ligero que el informe financiero tan sólido y tan estructurado que a lo mejor hayas podido presentar al comité de dirección. Es decir, tenemos que destacar los datos más importantes, los datos numéricos más importantes para que sean los que proyectemos y no proyectar toda la estadística, todo el balance, ¿no? Pues recopilar así un poco sería el informe ese extenso que nos valga para presentar, para preparar nuestra presentación y luego hacer un esfuerzo de síntesis para poder plasmarlo en el día de que tengas público delante, por así decirlo. Y en ese momento, en el momento en el que tienes el público delante, ¿cuáles son los principales errores que se comete cuando voy a presentar algo con PowerPoint? Yo creo que el error fundamental es cederle todo el protagonismo al PowerPoint. Es decir, esas personas que nada más empezar a hablar, prácticamente al decir buenos días, ya están poniendo una transparencia. Yo diría que el líder tiene que buscar, el orador líder tiene que buscar su espacio, tiene que ser capaz de hablar unos minutos sin necesidad de poner inmediatamente un PowerPoint. El segundo error es que todo lo que queremos trasladar solemos tender a plasmarlo en una transparencia de PowerPoint. Y eso es un error, es decir, que nosotros podemos contar muchas cosas, podemos trasladar muchos mensajes, pero no todos esos mensajes tienen que estar soportados en una transparencia. Es que hay personas que llegan a poner por escrito al final de la intervención muchas gracias. No tiene sentido. Si tú estás en público de una manera presencial haciendo una intervención,
¿para qué ponemos muchas gracias por escrito? Quizás ese sea un error muy común, Muy ¿no? común, muy común. Muy común, No agradecer tiene a sentido. todos o una especie de despedida, ¿no? A través del PowerPoint también. Claro, yo creo que el PowerPoint tiene la capacidad, por ejemplo, a través de una fotografía o a través de un gráfico, que sea muy claro, que sea muy sencillo, de ayudar a que se comprenda el mensaje. Pero este error al que me refería de tratar de que todo lo que digo esté reflejado en el PowerPoint tiene muy poco sentido. No nos olvidemos de que una persona tiene una capacidad muy elevada para emocionar, para persuadir a otra, y eso no lo tiene el PowerPoint. Pues yo creo que nos quedamos con ese mensaje que es el más directo y yo creo que el más eficaz si lo ponemos en práctica. Es uno de los consejos que nos da Daniel Rodríguez, director adjunto del Instituto de Comunicación Empresarial. Muchas gracias, Daniel. Hemos aprendido Judith en comunicación un poco más gracias a esta sección. Nos vemos, si no es la semana que viene, dentro de 2. Aquí estamos. Gracias, Judith. Un saludo a los oyentes de Gestiona Radio.